Moai. También Trabajo Moai. la piedra. Aprendí a tallar en piedra. Hago diseños ahí en el computador, esas tres impresoras, una para sublimar, la otra para estampar, la otra para trabajar para la iglesia. Así que nos llenamos de todo tipo de cosas. ¿Cómo llega a la iglesia, hermana Cecilia? ¿A la iglesia? Sí. A ver, después de 14 años de ser testigo de Jehová, y disconforme por lo que yo sentía que me pasaba, que no era, que la religión no me ayudaba a ser mejor. Yo era muy dinámica, bien trabajadora, había desarrollado hartos talentos que eran muy útiles ahí, pero en lo personal yo no sentía que estuviera mejorando. Así que estaba disconforme y llegó un momento que tuve algunos choques con los líderes y me aparté, lo que significó con el tiempo que me borraran por apostasía, por haber dejado la congregación. Pasé bastante tiempo ahí en reposo, en el reposo del guerrero, no quería nada, media depresiva. Y un día me encontré con un un folleto pegado en un supermercado donde yo compraba pan. Y estaban ofreciendo un seminario de Apocalipsis. Esto hace 25 años atrás, poco más. Asistí a la iglesia, no me gustó mucho, pero la gente era súper amable. Me impactó mucho la sonrisa de la persona que me recibió en la puerta. Eso fue muy importante. Y un pastor que era muy preocupado de la gente que no era de la iglesia, que se preocupaba especialmente de responder las preguntas de la gente y yo tenía muchas preguntas, demasiadas preguntas. Entonces a veces terminaba el seminario y el seminario terminaba a las 9, cuando se extendía mucho, 9:30, y después estábamos en la puerta de la iglesia, el primer anciano de iglesia y el pastor hasta las 11, 11:30, 12 de la noche, y yo, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. En ese mismo periodo, el director de conquistadores de la iglesia, que se acercó a conversar y todo, me preguntó qué hacía yo. Bueno, yo en ese tiempo trabajaba en un área tenía un criadero de conejos angora para explotación de pelo. Entonces le conté y él me dijo que sería lindo si yo podía contarle eso a los conquistadores, y después me preguntó qué profesión tenía, pensando que era veterinario, y le dije, no, soy matrona. Y me preguntó si podía hacerles un curso de primeros auxilios. Y yo empecé a asistir a conquistadores antes de asistir a la iglesia, porque yo iba al seminario y después no aparecía más. Así que empecé a asistir los días domingos, a dictar y no sé cómo realmente me engrupieron, porque esa es la verdad, me engrupieron. Y en una de las tantas ceremonias de conquistadores yo terminé vestida con pañolín e instructora del club. Pero ya tenía un nexo con la iglesia, y de ahí al bautismo fueron pocos pasos. Entonces, la verdad, como yo creo que mi ministerio es conquistador, porque desde esa vez que yo me investí antes de ser adventista hasta ahora nunca he dejado de ser conquistadora, siempre he estado formando clubes, formando líderes. Yo si me dicen que a 4.000 kilómetros más allá necesitan hacer un club y que necesitan una persona y yo tengo la disponibilidad, yo me voy, porque así diga la isla. Entonces, de esa manera llegué, así, sin grandes trámites. El Señor un día dijo, ya la hora, puso al instructor adecuado, que fue el pastor de mi iglesia, el pastor Horacio Rodríguez. Puso un director de conquistadores que realmente era muy proactivo, y vio grandes posibilidades de tener un nuevo líder
en una persona que ni siquiera era adventista y no le importó el club y el beneficio que me podían traer a mí. Ese director se llamaba Patricio Reyes, fue el primer director que yo tuve, de San Bernardo, y puso a las personas y era el tiempo. Así que, sin grandes luchas, yo... ¿Qué fue lo que más le gustó de esta nueva iglesia a la que estaba ya decidida a congregar? Que no tenía limitaciones para las mujeres. En realidad no tenía limitaciones para nadie. Uno podía hacer lo que quisiera hacer dentro de la iglesia en tema de trabajo, de hacer cosas para Cristo. Pero no puede ser pastor. Aquí no. Pero yo, por ejemplo, en el sur de Chile conocí pastoras ordenadas y las hay en África, y si el Señor me necesitara como pastora, sin duda me enviaría a ese lugar, pero creo que no es para lo que me necesita. Me ha ocupado mucho en otras cosas, pero puedo predicar igual que un pastor, puedo enseñar igual que un pastor, puedo organizar una iglesia igual que un pastor. Y he estado trabajando con el grupo Maranata y se me ha encargado una iglesia con la misma responsabilidad que un pastor, dirigir sus juntas de iglesia, preparar a la gente. O sea, he hecho lo mismo, lo que no se me dio fue un título y en realidad el título lo da Dios, ¿no? Así que él sabe lo que uno es. En Conquistadores yo soy un pastor de un rebaño pequeño. Y cada líder es pastor de un rebaño pequeño, un consejero es pastor de su unidad. O sea, yo lo veo así. ¿Y cuáles son las principales dificultades que ha visto en la iglesia? Las principales dificultades... O nuestros puntos débiles. La iglesia, ¿no? Nuestros puntos débiles como iglesia, que somos acartonados. Somos demasiado formales. Y a veces por guardar un formalismo que no es vital, perdemos la calidez y la espontaneidad. Nosotros acá, no sé si alcanzaste a llegar cuando nosotros cantamos en la sociedad de jóvenes, hay cantos que nosotros estamos acompañando con las palmas o con los dedos, tronando los dedos, y los niños se entusiasman y gustan y vibran con eso. Pero si yo hago eso mismo en la iglesia central de Viña, por decirte, o en alguna de Santiago, me van a quedar mirando, porque allá se ha perdido hasta el amén. Nuestra formalidad es tan grande que si tú vas a una iglesia grande en Santiago y el pastor dice una tremenda verdad que todo tu espíritu dice amén, y tú dices amén, toda la iglesia se da vuelta a mirar. Y eso tiene que nacer, o sea, eso es tu participación en la adoración. De repente los límites son muy delicados, porque se puede llegar a hay un tema de las conciencias, que uno tiene que respetar las conciencias débiles de la iglesia. Eso es importante. Es como el orar. Hay personas que ellos entran a la iglesia y antes de sentarse se arrodillan en el último asiento y oran. Y uno podría decirles eso no es necesario. Para la iglesia no es necesario, para ellos sí. Uno tiene que respetar eso. De la misma manera, el que uno se tiene que adaptar a las iglesias, pero esa adaptación que hemos ido teniendo con el tiempo no es la de los pioneros. O sea, estamos hablando que la iglesia pionera adventista, el amén era amén, y cuando el pastor decía, y el Señor viene, toda la iglesia decía, amén. ¿Y por qué se perdió? ¿Porque nos da vergüenza? ¿Porque lo encontramos desordenado? ¿Porque hace mucho ruido? O sea, pueden haber miles de explicaciones, pero la verdad, yo digo, si la vida en su momento, por la alegría de tener el arca en Jerusalén, bailó, y casi en paños menores, quiere decir que y el Señor no lo juzgó, o sea, no lo castigó, no le dijo nada, quedó como ejemplo de que uno tiene que tener explosiones de alegría.
Entonces, si nace de uno decir amén, si nace de uno decir gloria a Dios, nuestro pastor, yo digo gracias a Dios, es de esas personas que se expresan, está predicando y de repente dice, y el Señor tiene la capacidad de perdonar, pero lo que ustedes ni se imaginan, gloria a Dios por eso. Y te transmite una alegría de tener un Dios tan bueno. Entonces, y él es de eso también, que está cantando y de repente acompaña con las manos y la gente se siente mucho más feliz. Y en esta isla, la gente lleva yo creo que como en Brasil, la gente lleva la música en la sangre, todo lo hacen cantando, todo es baile, todo es alegría, todo es sausao y todo lo demás. Entonces cuando tú tienes una iglesia que tiene música alegre, música con sus propios instrumentos, música que puede acompañar con las manos sin convertirse en un desorden o en una fiesta, se siente mucho mejor en la iglesia que en una iglesia donde hay demasiados no y pocos sí. Eso es lo malo también de nuestra iglesia, y eso en general. Los jóvenes y los niños se van de la iglesia. Tenemos una puerta grande adelante y hay una puerta, creo que ahora mucho más grande atrás. Entonces, entran por aquí y salen por allá, porque la iglesia le da muchos no. Mira, no hagas, no vayas, no bebas, no comas, no digas, no leas, no veas, no escuches, no tengas, no te juntes. Van 10. Ahora, nómbrame cosas que le decimos que haga. Estudia la Biblia, una lata. Estudia tu folleto zapato, otra lata. Vístete diferente. Ponte esos zapatos para ir a la iglesia. Sácate los blue jeans. Pero no le estamos diciendo, aportando nada, o sea, no le tenemos una educación positiva. No le decimos, en vez de decir, no cantes esa música. Nuestra educación debería ser facilitarle todos los medios para que él tenga otras cosas que cantar que sí estimulen su espíritu. Entonces, en vez de decir, no cantes, deberíamos decirle, canta, juega, anda, hazlo. Yo creo que ahí es donde el Club de Conquistadores tiene su mayor fuerza. ¿No es peligroso ser tan permisivo? Yo no hablo de ser permisivo, porque yo hablo de, si yo le digo canta, es porque le estoy facilitando todos los cantos de la iglesia, y porque les hago karaoke para que canten, para que ellos no digan, pucha, esos coritos son del año la pera, nadie los conoce. Si los conocen, porque yo les tengo la música, y les tengo el canto, y les tengo la letra. Entonces canta, hijo, canta, porque tienes cómo hacerlo, tienes la música, tienes la letra, tienes la imagen. Eso es lo que hay que facilitar. Anda. Yo no estoy diciendo que vaya donde él quiera. Yo le digo que anda a la punta del Terebaca con el club. Anda a la caminata. Anda a la casa de tu hermano. Anda a la casa del tío de la iglesia. Que comparta más, pero dentro del círculo que yo quiero que comparta, que la iglesia necesita ensanchar dentro de la iglesia. La iglesia se divide en grupos. Y uno eso no lo puede negar. Los hermanos de aquí, ya sea porque tienen, no sé, alguna cosa en común a nivel de educación o de trabajo, los hermanos de acá que tienen el otro lado y quizás los de allá. Pero rara vez encontramos grupos que son muy mezclados. Siempre hay cosas que los reúnen y que los separan. Los reúnen aquí y los separan acá. En Rapa Nui hay en el idioma, la lengua es muy clara en eso. Dice que en la iglesia somos tatou, todos, nosotros, la iglesia. Pero dentro de la iglesia están los matou. O sea, somos toda esta iglesia, pero nosotros dentro de la iglesia somos matou. Somos nosotros dentro de nosotros. Somos el grupito. Y esos grupitos son malos. Son malos. No porque nos sirvan los grupos sirven. Pero los grupos segregan. Como son tan cerraditos, les cuesta meter gente. O les cuesta
juntarse con el otro grupo y hacer uno solo. Eso es lo que te da Conquistadores. Porque en Conquistadores no te separa la gente. Las unidades trabajan en conjunto, en lo mismo. Se disfrutan de las mismas cosas. No tiene limitaciones dentro del currículum de Conquistadores, de todas las cosas que se pueden hacer, todos las hacen. Nadie es más y nadie es menos. Y todos aprenden parejo, cada uno a su velocidad, pero todos van aprendiendo lo mismo. Y eso no pasa en la iglesia. Y la iglesia, como te digo, les da muchos no. Por ejemplo, yo veo niños que dejan de ir a la iglesia porque les gusta el blue jean y la zapatilla. Y la mamá le ha dicho, hijo, vaya con este pantalón, y le tiene el pantalón y hace el esfuerzo y le tiene el zapato, pero a él le gusta el blue jean y la zapatilla. Y llega con blue jean y zapatilla y la mamá, bueno, contenta porque igual va. Y viene el diácono y el anciano y le dice, ¿no sabes que así no se puede ir a la iglesia? ¿Cómo se te ocurre venir así? Vienes ante el Señor, soberano del universo, y le tira un párrafo grande que el niño no entiende. Porque no tiene una relación con Cristo estrecha. Porque si la tuviera, él no iría así. Él iría como todos quieren que vaya. Entonces, a veces nosotros, con esa actitud, echamos al niño porque dice, yo quiero ir así, y a mí no me quieren así en la iglesia, no voy a la iglesia. Y por unas zapatillas, por unos blue jeans, deja de ir. Y deja de recibir o deja de estar, como dice el pastor Bullón, en el perímetro del Espíritu Santo. Y yo digo, a lo mejor es como muy light, muy permisivo, dejar que el niño vaya con blue jeans y zapatillas durante 6 meses. Pero durante 6 meses tú lo tienes seguro dentro del perímetro del Espíritu Santo, y oramos para que dentro de esos 6 meses él reciba lo que necesita escuchar. Y de repente entienda que él está frente al soberano del universo, y el día que menos tú esperas, él va con blue jean y con zapato. Y dentro de 2 semanas después, el zapato subió y se convirtió en pantalón. Y comenzó ahí con corbatita y ya no le da vergüenza andar con la Biblia en la mano. Se va produciendo un cambio gradual, pero ese cambio no se puede imponer. Y la mejor forma de hacer el cambio, siento yo, es a través del club, porque el club los hace cambiar de ropa. El club les saca el blue jean y les saca la zapatilla para ponerle un uniforme que es más loco que cualquier ropa formal, ¿no es cierto? Y los niños se sienten orgullosos de andar con su pantalón de vestir y su zapato negro y su tremenda banda llena de cositas, y que todo el mundo los mire en la calle y pasan súper orgullosos. Y pasar de ese pantalón al otro y de ese zapato al otro no les cuesta tanto como les cuesta del blue jean y de la polera y de la musculosa y de todas esas cosas, o de las camisas negras con cuestiones. Yo la verdad no soy, yo soy terriblemente manualista. Siempre me critican porque yo me apego al reglamento, al manual de iglesia. Soy súper estricta, soy súper exigente como maestra, y sin embargo yo creo en esa libertad, pero una libertad guiada, no un libertinaje. Porque tú le puedes dar mucho sí al niño, pero si tú le dices sí, él dispara para donde quiere. Pero el niño, como una flecha y la ballesta, eres tú. Y él quiere volar nomás. Entonces, si tú le dices vuela, va a partir para cualquier lado. Pero si yo soy la ballesta y yo le doy la libertad de volar, yo apunto. Y eso es lo que nosotros de repente no hacemos. Lo restringimos y lo dejamos siempre en la aljaba, nunca vuela. Y el tiempo se aburre y se va. Pero si le damos toda la libertad, va a volar por cualquier lado. Y la realidad es que uno es eso. La misma Biblia te dice, tus hijos son flechas en tu aljaba. Eso quiere decir que tú eres el arco, tú eres la ballesta y tú das la dirección, pero no reprimes. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo el gozo de dar un estudio bíblico que se concretó en un bautizo? Como después de que yo me bauticé, empecé ligerito a hacer estudios bíblicos, y yo me bauticé en junio, y en el bautismo de fin de año se bautizaron como 6 de mis estudios. Junio de 1900. Saquemos la cuenta, a ver. 1900.
1984, más o menos por ahí. Y luego ya inmediatamente No, yo empezó. empecé rápido, empecé muy rápido. ¿Qué la motivaba? El que, mira, a ver, uno tiene que irse al final, al principio de los días, cuando yo era más niñita, yo era esa flechita que le gustaba volar por todos lados y no tenía ninguna dirección. La dirección, la falta de dirección a mí me mostró también una falta de afecto. Yo siempre he pensado que la dirección es producto de la afectividad que tú tienes por la persona. Mientras más amor tienes, más dirección le das. Mientras menos dirección hay menos preocupación y por lo tanto menos amor. Entonces tenía altas carencias afectivas. Y lo natural es como lo inherente en la naturaleza humana, que si tú tienes una baja afectividad, tú tengas una tendencia a lo espiritual, a buscar satisfacer esa necesidad. Iglesias hay por doquier, a mí no me satisfizo ninguna en particular, y yo ya siendo más grandecita, estando en la universidad, conocí a los testigos de Jehová. Si bien es cierto, no me dieron una afectividad marcada, porque yo encuentro que son bastante fríos, son más formales que los adventistas, me dieron un sentido de pertenencia muy notorio, que equilibraba un poco el tema de la afectividad. Así que cuando yo estuve en ese periodo, ese sentido de pertenencia se hacía más notable mientras más trabajabas. Y en un momento, por racionalismo puro, porque ahí yo no tenía nada de emoción, yo llegué a pensar que si yo había salido de tantas cosas y Dios me había librado de tantas otras, y habiendo tenido una infancia más o menos mala, estaba ahí en ese momento en un pic de inteligencia, yo me sentía muy inteligente en ese tiempo, entonces agradecida por Dios decidí hacer algo que son cosas que uno hace cuando cabra chica. Hice un voto de soltería. Eso significaba que yo no me iba a casar para poder tener una vida de servicio a Dios sin un corazón dividido. Porque yo veía los problemas que tenían las mujeres casadas que querían servir a Dios y tenían que servir a maridos, especialmente maridos que no eran de su misma religión. Bueno, y con tanto tiempo libre tenía que ocuparlo, entonces yo me encantaba hacer estudios bíblicos, salía, estuve trabajando como misionera, etc. Y después, cuando yo me decepcioné de esa situación, de las creencias que tenía, me dejé estar ahí como un año y apareció la iglesia adventista presentándome a un personaje que yo realmente no conocía, que era Cristo. Yo aprendí mucho del Padre con los testigos de Jehová. Aprendí muchas cosas de él, entendí por qué había hecho muchas cosas, porque en realidad en la doctrina tenemos muchas cosas en común. Yo diría que un 60% de cosas en común, pero el otro 40% son en sí. Espalda por espalda, cada uno mira para el otro lado. Pero ese 60% a mí me había enseñado mucho del Padre. Pero la iglesia adventista me dio el conocer a Cristo y a mí ya me importó, yo te digo así, bien honestamente, me importó un comino lo que hacía la iglesia adventista, ni la gente que tenía, ni las cosas que pasaban en la iglesia, ni todos los dramas que podían haber en ella, porque yo había, para mí era solamente el precio de poder conocer a Cristo. Y yo me enamoré. Me enamoré del Cristo que no conocía. Y lo único que quise en ese primer tiempo, en esa
suerte de primer amor que le llaman, que de repente es un amor continuo, con algunas separaciones, divorcios entre medio, ¿no?, que uno tiene, pero siempre son unilaterales de parte de uno. Tenía mucho tiempo disponible, no dejaba mucho tiempo para mí, yo trabajaba y el resto era trabajar para Cristo en la iglesia. La iglesia para mí era un mero instrumento de Cristo para poder mantener juntitos a todos, y sigue siéndolo. Es mi familia, todo lo que tú quieras, pero en definitiva para mí lo importante es Cristo. Y si un día la iglesia adventista dice, no sé, pues ya no nos llamamos más adventistas y nos vamos a guardar más el sábado, yo voy a decir con Cristo igual, que la iglesia haga lo que quiera. Yo tengo clara el evangelio que se me entregó, es absolutamente cristocéntrico, que de repente la iglesia anda para el lado de los quesos, pero nosotros, si somos cristocéntricos, podemos estar dentro de esa iglesia que va para el lado de los quesos y haciendo igual lo que Cristo quiere. Y en la medida que tú hagas eso, tú mantienes tu primer amor, tú te pones cada vez más trabajo, porque te das cuenta que ninguna otra cosa tiene valor. Si Elena de White viviera y visitara nuestras iglesias, ¿qué pensaría? ¿Qué pensarían si Elena de White viviera y visitara nuestras iglesias? La verdad, creo que para mí Elena representa... A ver, primero contestando a tu pregunta, iría a escucharla, iría a escuchar de su propia boca lo que ella tiene que decir. Ahora, yo creo que no es extraordinariamente especial como miembro de iglesia. Como profeta tuvo algo que nosotros no tenemos, tuvo una relación absolutamente ajena a la nuestra con Cristo, o sea, definitivamente. Podríamos decir, si nosotros podemos considerar nuestras relaciones de noviazgo con Cristo, definitivamente la de ella era de esposa, porque era una cuestión mucho más estrecha, mucho más, y por lo tanto debe tener todavía muchas cosas que decir. Me gustaría poder apreciar cómo esa humana frágil que era pudo llegar a adquirir tanto de lo que uno se demora tantos años en aprender, la experiencia, un conocimiento que sacó de onda, no tuvo tiempo de leer tantas cosas para escribir sobre tantas otras sin tener educación. Pero si bien es cierto, ella fue un pilar en ese tiempo, porque la iglesia necesitaba esa dirección, yo creo que hoy día todo eso ya está hecho. Y no creo que vaya a decir nada nuevo. Yo creo que tal vez el mensaje que ella más repetiría sería aquel de escrutar los caminos antiguos y escuchen a sus profetas y seréis bendecidos, van a crecer en eso. Pues yo creo que ella va a decir, observen mejor lo que yo escribí, porque muchas cosas además se malinterpretan. Yo creo que es muy probable que si ella viviera en este tiempo iría a visitar la iglesia de la Reforma, no la nuestra, porque si yo fuera ella, yo estaría indignada con lo que se ha hecho. ¿Qué puntualmente? Que me tomen a mí casi como casi como un santo al estilo de iglesia católica. Me faltaría hacer solamente milagros, que mi palabra sea de repente más valiosa que la Biblia. Yo creo que habría muchas cosas que a ella le molestarían, que lo que ella escribió como sugerencia, porque ella en ningún momento dijo, si ustedes no hacen estas cosas, las puertas del cielo se le van a cerrar, sí se está enseñando eso, que
si no hacen esas cosas que ella enseñó, las puertas del cielo se van a cerrar. O sea, yo creo que tendría gran indignación en contra de eso, e iría personalmente a aclararles que no es eso lo que ella quiso decir. Yo creo que esa sería una preocupación, porque mucha gente está siendo desviada porque alguien toma sus palabras y las toma de manera equivocada. Este tema de interpretar es bien peligroso, porque puede ser muy subjetivo, pero hay de pronto una verdad que es la que más inspira a los adventistas, que es una de las visiones en las que ella ve al pueblo adventista, la iglesia adventista avanzando rumbo al encuentro con el Señor. ¿Cree que si conoce la iglesia tal cual la conoce ahora ratificaría esa visión? ¿Somos realmente el pueblo que está camino al encuentro con su Señor? Yo creo que a nivel individual, sí. Porque gracias a Dios, el llamado de Dios, si bien es cierto, es para todo el mundo, la respuesta es individual. Por eso te decía yo, de repente mi iglesia mira para el lado de los quesos en vez de mirar la leche. Mira los quesos. Y vive soñando con los quesos, y piensa en el gruyère, y en el camembert, y el chanco, y todos los nombres que hay de queso maravilloso y rico, y no se toma la leche que aquí tiene. Pasa. Pero individualmente, nosotros igual no tomamos la lechecita. Entonces, muchos interpretan cosas, toman a este profeta, toman esta doctrina de la iglesia, toman a Elena de White, toman al presidente de la asociación en general y se afirman en que ellos dijeron tal cosa. Pero el contexto general, el mensaje que la Biblia tiene, a veces difiere bastante de esas interpretaciones. Y se alejan de eso y se quedan en esto. Pero con el tiempo, como toda planta que le faltó agua, termina desapareciendo. Entonces, el tema de la interpretación es bastante delicado, pero nosotros tenemos una tendencia como iglesia terrible a estar interpretando cosas. De pronto, para evitar un poco eso, para controlarlo, es que la iglesia se sostiene sobre 27 doctrinas fundamentales que uno debe aceptar, porque de lo contrario sería muy complicado tener a las personas juntas, qué sé yo, con la visión clara. ¿Funcionan estas 27 doctrinas? Creo que funcionaban hasta cierto tiempo atrás, porque ahora son 29 las fundamentales. Eso significó que para evitar tanta interpretación, justamente esas dos doctrinas últimas que fueron anotadas dentro de las 27 y sumaron a 29, están justamente para parar todo el tema de las interpretaciones, entre ellas el tema de la resurrección, de las cuales, pero pasaron años, sí que hay una tercera resurrección, no que hay una cuarta, no que la resurrección especial, y eso simplemente fue parado cuando la iglesia estableció como doctrina fundamental la número 28, que habla de la resurrección específicamente. Entonces, las 27 doctrinas yo diría que caracterizan a la iglesia, o la caracterizaron hasta hace un tiempo, pero no sé si el exceso de acceso a la tecnología informativa permitió que jóvenes y hermanos, y a veces hermanos muy sencillos, que se dejaron llevar por el internet, se metieron y escucharon al pastor tanto y al otro pastor tanto y a otro pastor que abrió una página web que tiró un título muy interesante y que todo lo que escribió solamente provoca confusión, y al final las personas empezaron a confundirse y a tratar de interpretar las cosas, y se hizo necesario. O sea, no es porque se les haya ocurrido nomás que agregaron las dos doctrinas que actualmente están como principales. Se ha hecho porque era necesario que la gente mantuviera ahora claro su punto de vista. Antes, cuando nosotros hablábamos del estado de los muertos, hablábamos de la resurrección de los buenos o de los justos y de los injustos, y no nos metíamos en nada más. Hoy día específicamente se está enseñando
el tema de la resurrección especial, del grupito que miró a Jesús y que fue el que lo traspasaron. O sea, hay un montón de cosas que se han tenido que ir tomando con pinzas y enseñándose específicamente iglesia por iglesia para terminar de una vez con la confusión. Porque una vez que uno acepta una idea que confunde, todo el resto se desestabiliza. Porque son cuñas que entran y que te provocan más confusión, pérdida de la fe, dudas. Y dudar no es malo, el problema es generar argumentos sobre esas dudas. Y normalmente cuando uno genera un argumento tiene tendencia a defender el argumento y ahí... Hay mucho, hoy en día, esta especie más que confusión, diría yo, como una especie de enfrentamiento o diferencia entre dos tipos de adventistas. Uno que es el adventista pegado a la letra, muy tradicional, casi judío, y el otro que está apostando más por tener una iglesia un poco más abierta, esta famosa libertad que usted me decía, guiada, ¿no? Introduciendo cantos nuevos, que no solamente sean los himnos, con esos compases tan duros, tan solemnes. Y aparentemente sí tenemos una división en cuanto a la actitud como cristianos. De un lado uno más formal y del otro lado uno mucho más libre, de pronto más abierto. ¿Cuál es el riesgo de esto? Porque podría darse el caso también de que así como aceptamos a este jovencito que venía en Blue Jean, tenemos mucha gente que se bautiza por emoción y tenemos gente que va a la iglesia mediodía y empieza a trabajar el sábado por la tarde, o que da diezmos y trabaja en sábado pero da diezmos. Entonces hay mucho de eso que se está infiltrando en la iglesia y uno si condena esto o si critica esto es legalista, y si uno lo permite, ¿cuánto más deberíamos permitir? Esta línea delgada, ¿qué riesgo representa para nosotros? Mira, yo puedo decir que era de las personas legalistas y formales hasta hace unos 8 años atrás. Bien legalista, bien formal. A mí no me gustaba mucho el tema de los cantitos, esto mismo que yo proyecto ahora, el tema de los cantitos, que en la sociedad de jóvenes, por ejemplo, no se cantaran himnos, sino que se cantaran por un cantito, y coritos y cositas. Y que ahora los videos, cuando empezaron a salir los videos, yo también, pero ¿cómo? O sea, cambiar un himno por un video, una cuestión que de repente parece que uno está cantando la lambada por la melodía que tiene, y mucha mezcla. En ese momento, hace eso, yo creo que 8 años atrás, yo estaba trabajando con un proyecto que se llamaba Maranata. Y yo entré al proyecto a mitad del tiempo, es decir, había aproximadamente 3 meses para cumplir los plazos en que algunos instructores bíblicos se les asignaba un lugar y se les decía, mira, necesitamos que tú para el fin de mes tengas 20 catecúmenos para bautizarse, y ellos trabajan por esos 20 y los buscan hasta que logran llegar con su meta. Yo entré en la mitad, había pasado 1 mes y medio y me enganché en ese proyecto. Me dieron un espacio tan grande como los otros, un terreno tan grande como los otros, y me dijeron, haz lo que puedas. En 1 mes y medio yo iba a alcanzar a hacer contactos, y de los contactos no iba, o sea, era imposible que yo lograra prácticamente bautismos. Ellos pensaban que tal vez 1 o tal vez 2. Bueno, Dios quiso colocarme en las casas precisas y terminé con 9. Que nadie podía creer de dónde había sacado los 9, pero hay gente que quería bautizarse, que conocía la doctrina, que habían estudiado, y era tanto el gusto que me decían, no, pero ¿cómo va a venir la otra semana? Venga mañana. Y al final estudiaban todos los días y habían terminado toda la fe de Jesús, estaban ok. Y un joven que trabajaba también en el grupo con nosotros
había llegado como con 40. Y yo decía, ¿pero de dónde 40? Y habían algunos que había contactado 2 semanas antes. Y estaban ahí para bautizarse. O sea, 2 semanas antes. ¿Qué aprendió? Y el pastor así como súper dudoso también, que aprendió. Pero tenía algunos puntos fundamentales, no voy a decir los 27, pero yo diría que 3 o 4 fundamentales muy claros. El tema del bautismo, el tema del diezmo, la salvación y la gracia. Yo dije, bueno, y si yo fuera analfabeto, de esos medios brutitos, que con esos 4 estoy bien. Tengo como lo básico. Sé que la plata que voy a dar en la iglesia no es para la iglesia, es de Dios. Entiendo el concepto de la salvación, que voy a tener vida eterna, que alguien pagó por mis pecados, la gracia, que yo tengo perdón. O sea, en realidad tenía como lo fundamental, y que el bautismo no era chacota, sino que era que realmente el Señor me lavaba, me limpiaba, me daba la vida. No, y yo podía empezar de cero a construir. Con eso yo tenía suficiente. Y todos empezaron, pero y las 27 doctrinas y todo, en realidad él las podía aprender después de y todos estaban por no. Entonces le dijeron, ¿por qué tú los traes? Y él dice, yo no puedo, y quisiera saber si alguno de ustedes puede decir y afirmar con absoluta certeza que con esto poco que sabe la persona no recibió el llamado del Espíritu Santo. Y ahí todos sonamos. Porque en realidad yo podría decir que sabe poco, podría decir que es poco tiempo, podría decir que todavía no se le notan los cambios así físicamente, pero yo no podía decir nada acerca de su corazón, ni menos de la actividad del Espíritu Santo. ¡Didi!